A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui que corresponde a la edición del día de hoy, martes 25 de febrero de 2025. Nosotros aquí con un poquito de frío, pero sin embargo siempre en las cabinas para compartir con ustedes toda la información de nuestro ámbito local, regional, nacional e internacional. Así es que estaremos hasta las 8:30 de la mañana con toda la información, por lo cual también mandamos nuestros saludos a todos los oyentes que están en nuestros 6 distritos de la provincia de Cotabambas. Nos referimos a Mara, Akira, Chalhuahuacho, Coyuqui, Tabobamba, Cotabambas. Un saludo para todos ellos y también para nuestros grandes amigos que están en el distrito de Cotabambas, que salimos a través de Radio Poder Chasqui. Un saludo para la señora doña Irene Arredondo. También salimos allá en el distrito de Coyulqui a través de Radio Guaira. Un saludo para nuestro gran amigo don Richard Valencia, que está allá en el distrito de Coyulqui. Y también pues en este caso saliendo a través de Radio Guaira. Salimos en Santo Tomás a través de Radio La Grande. Así es que les damos la cordial bienvenida a esta jornada informativa para el día de hoy, 25 de febrero de 2025. 25. Así es que vamos con toda la información el día de hoy. Así es que también le damos la cordial bienvenida a nuestro gran amigo don César Loaiza. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Hernán. Buenos días a todos nuestros amigos en la provincia de Cotabambas, Alillancho, Minaya. Kunan punchaya caña 25 de febrero del año 2025. Kuna panaykuna hatuna paikuita chasquiricamuichis, kunan punchaya caña callarisiaña, kunan martes punchaya cariki kay informativo Willaricui, Hakuchu iman casian información hueracocha. Vamos con las notas, amigos, para compartir con ustedes el día de hoy en el informativo Willaricui. Tenemos amplia información. Y bueno, amigos, nos vamos de inmediato al Ingemet. Está evaluando una zona que inundó el río Ocoña, dañando más de 100 hectáreas de cultivos, esto en Arequipa. Emergencia ocurrió en el sector de Anchalo, distrito Mariano Nicolás Valcárcel de la provincia arequipeña de Camaná. Hectáreas de cultivos de arroz se han dañado, amigos oyentes, por lo cual el desborde del río Ocoña, el último domingo, por ambas márgenes del sector Anchalo. En este caso nos referimos al distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, que está ubicado en la provincia arequipeña de Camaná. Ha afectado más de 100 hectáreas de cultivo de arroz y vías de acceso, por lo que el Instituto Geológico Minero Metalúrgico Ingemet ha evaluado la zona, y ya que el aumento del caudal del río erosionó las defensas ribereñas. Y actualmente que vienen realizando en este caso las autoridades, han desplegado pues trabajos para intentar reconstruir la estructura dañada y también con ello evitar las pérdidas de los cultivos, pues los afectados son los agricultores locales, y también decir pues que la población arequipeña, porque en este caso no va a haber mucha producción de repente de arroz porque se ha dañado 100 hectáreas de cultivos de arroz, y por ello afecta a los agricultores y también a los consumidores. El personal especializado de evaluación de peligros geológicos de Ingemet, en base a las interpretaciones de imágenes satelitales y trabajos de campo, manifestaron que este tipo de eventos son recurrentes en el lugar. Esto debido pues a su vulnerabilidad por las condiciones morfológicas del terreno. En este caso nos referimos a la superficie con pendiente suave, y también la crecida del río durante la temporada de lluvias prolongadas. Y pues en nuestra región, también en la parte sur, hubo bastante lluvia, y por lo cual ha generado huaicos, desbordes, y también ha generado, amigos oyentes, este tipo de desastres, podemos decir, inundación de cultivos allá en Arequipa. 100 hectáreas, preocupante para la situación de los agricultores y también de los
consumidores. 6 de la mañana con 48 minutos. Estamos en el informativo Huillaricue. Así está esta situación y bueno, los especialistas del INGEMET también han recomendado rediseñar en este caso las defensas ribereñas en base a las simulaciones hidráulicas con máximas avenidas. Además, en la temporada de estiaje se deben también realizar trabajos de descolmatación de la cuenca bajo del río Ocoña y elaborar un plan de contingencia ante inundaciones fluviales. Bueno, eso le hubiesen debido de haberlo realizado con anticipación, pero sin embargo, cuando sucede recién las cosas, se ponen a trabajar o a dar análisis, a dar críticas, a decir, oye, ¿por qué no se hicieron esto? ¿No? Tal es el caso como sucedió con lo que se cayó, pues el techo del centro comercial Real Plaza allá en Trujillo. 6:49. Bueno, está de moda ahora los mall, en este caso todos los Real Plaza y centros comerciales donde hay bastante afluencia de público están siendo recién ahora supervisados por las autoridades municipales. Es el caso del Real Plaza de Huancayo, ¿no? Que ha sido clausurado. Clausuran Real Plaza de Huancayo por fallas en la infraestructura de su techo que motivaron su cierre temporal. El cierre fue declarado en un plazo de 30 días por parte del personal de la Municipalidad Provincial de Huancayo, pues tiene una inclinación no adecuada a la normativa, según la información. Más de 2 días luego de que se reportara el colapso del techo Real Plaza de Trujillo, en el centro comercial allá en esta ciudad, se iniciaron pues a hacer inspecciones a diferentes centros comerciales a nivel nacional. Es el caso de Huancayo, en el que se ha tomado por decidir la clausura por 30 días del Real Plaza de Huancayo, porque tiene algunas deficiencias en su infraestructura. Vamos a escuchar las declaraciones de, en este caso, el gerente municipal, quien estuvo en esta inspección, quien manifiesta lo siguiente. Justamente estamos aquí con el ingeniero, el gerente municipal, ingeniero Jocelyn Mesa, quien en estos momentos pues está dando declaraciones a los medios de comunicación sobre este cierre que se va a realizar en Real Plaza. Ingeniero, estamos en vivo con Exitosa. Cuéntenos sobre este cierre. Tenemos entendido que también se ha clausurado Plaza Vea. Cuéntenos, por favor. Sí, Plaza Vea ha sido clausurado porque no tiene en este momento el certificado ITSE vigente. Tenía uno en verificación, en procedimiento, el cual no cumple con las especificaciones del caso. Estamos procediendo en algunos minutos a clausurar a Oesle por la estructura de los techos y el centro comercial también en toda su magnitud por Real Plaza por la pendiente inadecuada que mantiene, ¿no? Que debe ser de 30 y solo tiene 10. Se refiere al techo. El techo específicamente. Ahora, sobre esta situación, ¿cómo se está tomando esta medida? Son 30 días que va a estar cerrado este centro comercial, bastante negocio se mueve aquí. Claro que sí, o sea, son 30 días, pero ellos pueden levantar antes de los 30 días, no tienen que modificarles la pendiente y podrían trabajar de manera regular. Bueno, ahí tienen la información. ¿Qué está pasando con estas infraestructuras que tienen pues la mayoría de los malls a nivel nacional? No están bien hechas, parece que hay muchas deficiencias y ahora recién, después de este incidente, de este trágico suceso que aconteció en Trujillo, recién las autoridades están, en este caso, haciendo las verificaciones, inspecciones de los diferentes centros comerciales, ¿no? Y se encuentran irregularidades. Por ejemplo, en el Real Plaza de la ciudad del Cusco, el año pasado, con las intensas lluvias, comenzó a caer gotera, ¿no? A entrar agua por los techos dentro del Real Plaza del Cusco. Motivo por el cual en ese momento las personas que trabajan ahí, el personal de limpieza, tuvo que poner baldecitos y demás. Este hecho no garantiza pues de que se tenga una muy buena infraestructura, una infraestructura segura, por ejemplo, en este mall que está en la ciudad del Cusco, ¿no? Y ahí es el trabajo de nuestras autoridades. Ahora en Chalhuahuacho hay construcciones, hay lugares donde se están convirtiendo como centros comerciales,
¿no? Cerca al hospital, por ejemplo, hemos podido ver. Entonces también tenemos que ver si presta las condiciones de seguridad correspondientes. Ayer se ha desarrollado pues el sepelio de las personas que han fallecido, y entre tanto también allá en Trujillo ha habido un grupo de familiares. Un grupo de familiares fue a protestar al Real Plaza pidiendo mayor atención para los heridos, para las personas que han quedado, para los deudos de los fallecidos, ¿no? Y con justa razón, ¿no? Porque de verdad debe haber una responsabilidad, se debe asumir las consecuencias de este mal accionar de los encargados y responsables de este mall. Hay un joven que ha perdido la pierna, ha sido amputado. Sí, por rescatarle tuvieron que amputarle la pierna, y ¿no? justamente Sí, sí. Él estaba con su enamorada en ese momento. Él ha visto fallecer a su enamorada, ha perdido la pierna. Las consecuencias psicológicas, las consecuencias físicas y de desarrollo social son bien grandes. Justamente ayer una de sus familiares estuvo pues frente al Mall Plaza, al Real Plaza de Trujillo, y dijo lo siguiente. A ver, vamos a ver si ya tiene el audio don Chinchilico. Al parecer no lo tiene todavía. Vamos a ver si ya lo puede soltar. Bueno, vamos a ver en unos instantes si lo puede reproducir. Claro. Bueno, sin embargo, César, el tema es que, bueno, los de Real Plaza se han dirigido, han hablado, ¿no? Y dijeron de que, bueno, nosotros no tenemos mucha responsabilidad que hacer, pero sin embargo, los deudos y todas las personas están exigiendo que también pues los dueños o propietarios del Real Plaza se manifiesten, porque hasta el momento no han dado apoyo y mucho menos han dado pues las sentidas condolencias de la pérdida de las víctimas a los familiares. ¿Vamos a escuchar? Sí, ¿no? A ver. Muy bien, vamos a ver si solucionamos el problema del audio en la cabina, ¿no? Perfecto. Vamos con más información a esta hora de la mañana. Nuestros amigos también, pues, en este caso, en Lima también se ha cerrado otro mall, ¿no? Se ha pedido que se cierren las puertas de otro mall allá en Lima debido, pues, a también algunas deficiencias en su atención. Entre tanto, ayer se ha desarrollado, pues, en este caso, el funeral de las personas fallecidas, de un policía, por ejemplo, con su esposa y su hijita de 2 años que fallecieron en esta lamentable tragedia. Bueno, nos referimos a John Chávez Valeriano. Él ha recibido también un homenaje de parte de miembros de la Policía Nacional del Perú, con quienes trabajó pues durante sus años de servicio. Ese mismo camposanto fueron también sepultados los restos mortales de José Santa María Jara Arroyo, de 83 años, cuya familia pidió igualmente que se haga justicia por esta presunta negligencia y que se sancione también a los responsables que resulten los culpables. Bueno, en otras de las víctimas también mortales fue Yequil Ipaguirre Palomino, cuya familia decidió también que sea llevado pues a su natal Cajabamba, en la región de Cajamarca, donde hay bastante conmoción por la muerte inesperada de este joven deportista. Y bueno, la última víctima en ser sepultada también fue Jarumi Carvajal Velázquez, la joven de 24 años que encontró una trágica muerte cuando celebraba junto a su enamorado un año más de relación en el patio de comidas del Real Plaza. Ahí le sorprendió la muerte con este desplome del techo del centro comercial Real Plaza. Bueno, parientes aseguraron que acudirán hasta las últimas instancias legales para lograr justicia, no solo para Jarumi, sino también para las familias de las otras 5 víctimas, que bueno, el día de ayer ya algunos fueron dados pues el último adiós en los Campos Santos. Bueno, de esta tragedia en Trujillo, las deudas de las víctimas del colapso del techo de Real Plaza exigen justicia, y les decíamos que no, que la madre de Jarumi Carvajal aseguró que representantes del centro comercial no le han dado ni el sentido de pésame a la familia, y tampoco asumieron pues algunas todas las responsabilidades de lo que deberían de hacer. Bueno, esa es la noticia, amigos, lamentable lo que ha sucedido allá en Trujillo, en La Libertad, por parte del centro comercial, y hasta ahora no hacen nada.
6 de la mañana con 58 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricuy con la información de lo que viene sucediendo en nuestro país, en nuestras regiones. ¿Nos vamos hasta dónde? Nos vamos hasta la ciudad imperial del Cusco, amigos oyentes, porque el Cusco anunciará con una ceremonia inca en la Plaza Mayor de Lima la fiesta del Inti Raymi 2025. Acto que se realizará el día, ¿cuándo? 27 de febrero, y participará también pues un elenco conformado por 180 artistas, lo cual la representación de la ceremonia de anuncio de fiesta del Inti Raymi 2025 se realizará este jueves 27 de febrero en la Plaza Mayor de Lima con una ceremonia inca, esto en honor a la ciudad del Cusco. El acto también en este acto estarán participando más de 180 artistas, autoridades y funcionarios cusqueños, quienes se dirigirán a la capital de la República para este lanzamiento de las fiestas del Inti Raymi. Bueno, la fiesta del Inti Raymi como homenaje pues a la ciudad pétrea y a las actividades festivas que desarrollarán desde fines de mayo y durante todo junio serán dadas a conocer por primera vez desde la principal plaza de la capital. Así es que desde el mes de mayo hasta junio, Cusco estará de fiesta, celebrando también con danzas, canto, música, en este caso también la escenificación del Inti Raymi, que se realiza el 24 de junio en la fecha principal del Cusco, ¿no? Entonces, por ello, las autoridades cusqueñas ya en este caso en el 27 de febrero realizarán la escenificación de la fiesta más grande del Cusco, el Inti Raymi. Y esto también ayuda pues a que turistas de todo, en este caso turistas nacionales y a nivel internacional, puedan también visitar a la capital histórica del Perú y ser partícipes de esta fiesta del Inti Raymi, la fiesta al sol. Siete de la mañana en punto, aquí en el informativo Huillaricuy. 7 en punto, Hueriguna Panaicuna. Bueno, ahí está la información respecto también a las fiestas que se vienen en la región del Cusco. Se viene el Ticapayán aquí en nuestra provincia de Cotabambas. Un abrazo muy grande a nuestros hermanos de la municipalidad, quienes están desarrollando pues todas las actividades para este lanzamiento para esta festividad del Ticapayana. El 3 de marzo estamos en Poroto Pampa, y de la misma manera pues el 8 de marzo se desarrolla la actividad del concurso de danzas en el distrito de Tambobamba, en el estadio de Ray Roca. Nos vamos de inmediato a conocer qué tenemos preparado para el día de hoy aquí en el informativo Huillaricuy. Hoy es martes 25 de febrero del año 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Nuestra frase de la semana es lo siguiente: la confianza en uno mismo es el primer paso hacia el éxito. Así es que cree en ti, tú puedes, hazlo y lo lograrás. 7 en punto de la mañana, nos vamos a las efemérides. ¿Qué sucedió un día como hoy en la historia del tiempo? Nos vamos al año de 1778. Nace en Yapeyú, Argentina, don José de San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú. Gobernó el Perú con el cargo de protector desde 1825 a 1822. Don José de San Martín nace un día como hoy, 25 de febrero del año 1778. Vamos, amigos, en el año de 1824 se da el combate naval del Callao. Entre tanto, en el año de 1902 nace en Callao, en la provincia constitucional del Callao, Eduardo Márquez Talledo, gran compositor de valses, polcas y festejos, autor del vals Nube Gris. Y en el año de 1932, un día como hoy, 25 de febrero, nace en Puquio, Ayacucho, Augusto Polo Campos, compositor peruano y autor de innumerables canciones de éxito popular tanto en el Perú como en el extranjero. Entre sus composiciones están Cariño Malo, Cada domingo a las 12, Regresa y Se llama Perú, Cuando llora mi guitarra, Contigo Perú, entre muchas. 7:02 de la mañana. Entre tanto, en el año de 1952, un día como hoy, nace en Lima Yolanda Palostri Giribaldi. Yolanda Palostri, pionera en la conducción de programas, en este caso, pues, infantiles, conocida como Yola Polastri en la televisión peruana, conductora del programa El Mundo de los Niños y su Mundo, y el programa también infantil Hola Yola.
En el año de 1963 se inaugura el Casón del Buen Retiro de Madrid, la exposición Oro del Perú. Entre tanto, en el año de 1988 muere en Lima el político Ramiro Prialé, diputado, senador y presidente del Senado, uno de los líderes históricos del partido, en este caso, aprista peruano. 7:03, amigos oyentes, nos vamos a nuestros titulares para el día de hoy, martes 25 de febrero. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7:03, amigos oyentes, en el informativo Willaricui, y nos vamos de inmediato a nuestros titulares en el ámbito local. Y la Asociación de Desarrollo Las Bambas, por encargo de Minera Las Bambas, viene ejecutando con éxito las vacaciones útiles 2025, donde niños y niñas vienen recibiendo reforzamiento en sus conocimientos, pero también vienen llevando a cabo campeonatos deportivos intersedes, el mismo que ayuda al desarrollo integral de los asistentes a las vacaciones útiles Las Bambas 2025. Entre tanto, muchísima atención, 7:04. Todos los lunes la Plaza de Armas de Tambobamba es escenario de la Feria Agroindustrial del Productor al Consumidor, un evento organizado por la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Esta feria destaca por su enfoque en la producción agroecológica local, promoviendo productos orgánicos y sostenibles y contribuyendo al desarrollo económico de la región. Con gran entusiasmo y participación de la población, el tradicional concurso de cashuas y pucheros por sedes se llevó a cabo esta vez en el centro poblado de Chojeca como parte de las actividades del Carnaval Cotabambino y Capayana 2025. Este evento, organizado por la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, busca revalorar y fortalecer las costumbres y expresiones culturales de nuestra provincia. Los ganadores fueron, preste mucha atención, primer lugar Choqueca Centro, segundo lugar para sector Alcagua y el tercer lugar el sector de Ñuñupampa. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:05 y la Municipalidad Distrital de Mara, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental y el programa Procompite, se desarrolla pues una pasantía a los departamentos de Arequipa, Puno y Cusco. Han desarrollado una importante pasantía con la participación de los beneficiarios de la Asociación de Productores Agropecuarios Sumajllancay para fortalecer sus capacidades mediante el intercambio de experiencias y conocimientos. Un saludo muy grande pues para nuestros amigos de la Municipalidad Distrital de Mara. 7:06, titulares en el ámbito regional. Amigos, policías hallan el cadáver de una mujer que se habría practicado un aborto a sí misma en la Convención Cusco. La región policial Cusco, a través del Departamento de Investigación Criminal, la Convención investiga el hallazgo del cuerpo de una fémina en el interior de una habitación en la avenida Edgar de la Torre de Quillabamba. La Convención el último domingo a las 11:30 de la mañana. 7:06 y Tuntuma, la comunidad de Tuntuma en el distrito de Velille recibe con alegría más de 2.200 ovinos y 106 vacunos en un impulso al desarrollo ganadero del distrito de Velille. Este aporte es gracias a Minera Las Bambas. Malas agencias de turismo ponen en riesgo la vida de turistas en Cusco. En un operativo conjunto entre el gobierno regional Cusco, a través de la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía y la Policía Nacional del Perú, se intervino a 2 agencias de viajes que ofrecían servicios de canotaje ilegal en el distrito de Santa María de la provincia de la Convención. 7:07. Entre tanto, en Arequipa capturan a 2 extranjeros por GPS de celular que robaron en Cerro Colorado. Los efectivos policiales capturaron ayer a 2 extranjeros sospechosos de robar un equipo celular a un joven de 24 años en la zona 3 del sector de Ciudad Municipal, distrito de Cerro Colorado. Más titulares: y detienen a hombre que lanzó desde el 5º piso de hospedaje a un perrito en Juliaca, Puno. El personal policial de la comisaría de Juliaca detuvo pues a un sujeto acusado de lanzar desde el 5º piso de un hospedaje a un perrito, causando la muerte instantánea del animal.
7:08. Entre tanto, un total de 420 distritos de la costa norte y sierra del Perú se encuentran en riesgo desde, en este caso, de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa. De acuerdo al escenario elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, ante el aviso meteorológico número 59 de CENAMI, en el que anuncia la continuidad de las precipitaciones pluviales de moderada a fuerte intensidad hasta el 27 de febrero. 7:08, amigos oyentes, en el informativo Huilarico y más titulares, y esta vez en el ámbito nacional. Delia Espinosa citó a la presidenta Dina Boluarte para este martes 25 de febrero, para el día de hoy, a fin de que rinda su declaración indagatoria como parte de la investigación preliminar que se sigue por el presunto delito de encubrimiento personal en agravio del Estado a raíz del caso denominado cofre presidencial. 7:09. Entre otras informaciones, Vladimir Cerrón se burla de la tragedia en Real Plaza de Trujillo. Si encarcelan a Rodríguez Pastor, que vendría a ser el dueño de Intercof, mañana mismo me entrego. Eso es lo que publicó en sus redes sociales, burlándose pues de esta manera de esta tragedia. El derrumbe del techo del Real Plaza de Trujillo ha dejado el saldo de 6 fallecidos y decenas de heridos. Cerrón provocó polémica en redes sociales tras su publicación sobre los hechos acontecidos. Más titulares, y el viceministro de Interculturalidad renuncia tras ser acusado de golpear a su esposa. La renuncia de Julio Jaín Rodríguez fue aceptada por Dina Boluarte y el ministro de Cultura Fabricio Valencia tras ser denunciado por agresión a su expareja en estado de ebriedad. 7:10. 7:10. Julio Jaín Rodríguez, quien ocupaba pues el cargo de viceministro de Interculturalidad en el Ministerio de Cultura, renunció a su puesto tras ser denunciado por presunta agresión a su esposa, Zoila Arbex, del pasado 31 de diciembre del 2023 en Cusco. Asimismo, este ex viceministro, el señor Rodríguez, miembro del partido político Alianza para el Progreso, tiene antecedentes por conducir en aparente estado de ebriedad en la ciudad imperial del Cusco. El ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, presentó un panorama narcoeconómico del país para este 2025 y anunció que el gobierno ha elevado la proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno del PBI del Perú para 2025, pasando del 3.1% estimado previamente a un 4%. 7:11. Nos vamos a los titulares en el plano internacional. ¿Qué está pasando en el mundo, Beque? Hakuchu. 7:11. Y las elecciones en Alemania 2025, conservadores lideran resultados a boca de urna. La ultraderecha en segundo lugar, el candidato Friedrich Merz es el más votado para la Cancillería de Alemania. El líder del CDU ha rechazado pues la idea de formar una coalición con la ultraderechista Alice Weidel, quien va por el segundo puesto en estas elecciones. Ahí, al parecer, en Alemania, estaría también por vencer estas elecciones el partido de derecha. Y nos vamos hasta el país de España, amigos. Este país descubre un gran yacimiento de wolframio, el metal estratégico para Europa, con el que desafía el dominio de China. La Unión Europea busca reducir su dependencia de China con un nuevo yacimiento wolframio en Avenojar, España, que cuenta con 91 millones de toneladas de mineral y 1.2 millones de onzas de oro. 7:12. Y esta lamentable información viene desde Francia. Un bebé fallecido tras ser arrojado por su madre desde la ventana de un hotel en París. El recién nacido aún tenía el cordón umbilical y un lamentable suceso pues conmocionó a Francia, donde una joven madre estadounidense de 18 años arrojó a su bebé recién nacido por la ventana de un hotel en París. El recién nacido, que aún tenía el cordón umbilical, no sobrevivió a la caída. Lamentable este incidente, esta mala noticia que se genera ya en Francia. 7:13.
Nos vamos de inmediato a las notas deportivas, amigos, porque el día de hoy Alianza Lima irá por una hazaña hasta Argentina porque se juega la segunda fase de la Copa Libertadores, por lo cual el 11 de Alianza Lima del equipo blanquiazul se va a, bueno, en este caso enfrenta al Boca Juniors en la Bombonera. Si bien logró ganar por 1-0 por la mínima diferencia en la ida, Alianza Lima tendrá hoy una difícil prueba en la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores, así es que ojalá pues mantenga el resultado o bueno, por ahí haga un buen partido el equipo de Alianza Lima y pueda buscar el anhelado pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores, y con ello también estaría formando ya los grupos finalizados para el torneo internacional de la Copa Libertadores. 7 de la mañana con 13 minutos, entre otras informaciones en el plano deportivo, Oscar Ibáñez y la posibilidad de ver caras nuevas y jóvenes en el Perú para las eliminatorias 2026. El nuevo director técnico de la selección peruana, Oscar Ibáñez, habló con respecto a la posibilidad de tener jóvenes en la blanquirroja. Entre tanto, el día de ayer finalizó la fecha número 3 del campeonato peruano de la Liga 1 por este encuentro deportivo que se ha jugado entre el Binacional y el Cusco Fútbol Club allá en Juliaca. El resultado fue favorable para el cuadro imperial al derrotar de visita por 2-1 al Binacional. Y desde el día jueves, amigos, arranca también la Liga 1, te apuesto, esto con el partido entre el Cienciano del Cusco y el Chancas de Andahuaylas, partido que se juega por la fecha número 4 y será un encuentro muy candente porque ambos cuadros, bueno, en este caso Cienciano logró sumar solo un punto y el Chancas tiene 2 empates hasta el momento. Bueno, esto arranca el día jueves 27 de febrero en este caso en Andahuaylas. 7 de la mañana con 14 minutos. Estamos en el informativo Huillaricuy y nos vamos a una brevísima pausa aquí y regresamos con el desarrollo de las noticias. Lucía, ¿está tu mamá? Señora, buenos días. Un ratito, espéreme. Dice que no está. ¿Cómo? Si acaba de entrar. Mi mamá dice que no está. ¿Cómo puede hacer eso tu mamá? ¿A que mientas? En muchas ocasiones, seguro que pasaste una situación similar, pero es hora que tomemos conciencia. ¿Cómo podemos pedir a nuestros hijos que digan la verdad, que sean honestos, que sean responsables o que practiquen los valores, si somos nosotros los que cometemos el error? Es verdad, los padres somos responsables de construir hijos con valores, que sean ejemplos a seguir en su generación. Es hora de empezar a trabajar. Los valores no son simplemente palabras. Los valores son por lo que vivimos, son las causas por las que defendemos y por lo que lucha la gente. Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida. Y sentirás como duele el alma cuando se marchita Sandra mi agonía. La provincia de Cotabambas, cuna y resistencia de la cultura andina, tierra de las bellas flores del surfuy, Huacanqui y Falcha, organiza el 16º concurso provincial y 11º concurso nacional de danzas carnavalescas y Capayana 2025. Abran camino, abran el paso. Este 8 de marzo, desde las 7 de la mañana, en el Estadio Monumental de Rey Roja, en el distrito de Tambobamba. Disfruta las mejores danzas de la región y de todo el Perú. Participan círculos folclóricos, centros y asociaciones culturales, universidades y mucho más. Ven, inscríbete y participa. Habrá grandes premios. ¡Te esperamos! Organiza Municipalidad Provincial de Cotabambas. Auspicia Las Bambas. Otra vez. Yo no quiero darle pecho. Mis senos se me están cayendo cada vez más.
y me duelen. Mejor le preparo leche de tarro. Pero Lilian, ¿qué? Es necesario que le des leche materna. Si tu guagua recién tiene semanitas de nacido. ¿No es cierto, Juanito? Así es pues, Lilian. ¿Y sabes por qué? La leche materna es el mejor alimento para que crezca fuerte y sano tu guagua. El saborcito es rico. La leche materna tiene la temperatura exacta y ya no le vas a pelar su boquita con esa agua caliente y esa leche en tarro. Y no es necesario otros alimentos hasta los 6 meses. Por eso y mucho más, Lilian, debes de darle únicamente tu pecho a tu bebé hasta los 6 meses. Y luego le sigues dando pecho hasta los 2 años acompañado de otras comiditas. Bueno, que todo sea por la salud de mi bebé. A ver, hijito lindo, toma tu lechecita. ¿Te gusta tu tetita, hijito? ¿A qué sabe la leche de tu mamita? ¿A miel? ¿A chocolate? ¿Te gusta? ¡Ay, qué lindo, mijito! Rico, ¿eh? Pronto tendrás niños para cuidarlos y feliz seremos con nuestro amor. Mamita, no te olvides que la leche materna tiene todos los nutrientes que ayudarán a que tu bebé crezca fuerte y sanito. Además es gratis, solo tienes que alimentarte bien para que tu guagua sea el mejor. ¡Rico! ¡Qué rico! Tetita. Rico, 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 rico. ¡Qué rico es mi tetita! Rico, 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 rico. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito lo han casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito nos hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, al lata de verdad, hasta carretera con esta, Picarapunco, hasta maquinaria con esta chancheta, aperapunco, al lata malora punco, carretera, que hay persona con esta, churarín como multata, respeto canampa, porque manata extremarín, chayariki, chaynata mona sango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 20 minutos. El número telefónico de la radio, el 974-782420, a su entera disposición. Si tiene algún comunicado, de repente por ahí alguna información importante, puede hacernos llegar al teléfono de la radio. Bueno, vamos al desarrollo de la información. Y se está haciendo todo un operativo a nivel nacional para verificar cómo están las condiciones de atención de los diferentes centros comerciales en las principales ciudades, ¿no? Por ejemplo, allá en la ciudad de Lima han clausurado el Real Plaza de Poruchuco, ¿no? Y Totus de La Molina por irregularidades en los operativos de fiscalización. Tras el colapso del centro comercial de Trujillo, autoridades intensifican pues las inspecciones en establecimientos comerciales como los Real Plaza, y en este caso el Real Plaza de Poruchuco fue clausurado por fallas estructurales y riesgos de incendios, mientras que Totus de La Molina cerró por deficiencias sanitarias. ¿Qué les parece? En este caso ya sería el tercer centro comercial cerrado con esta Real Plaza de Poruchuco. La municipalidad de Ate, allá en Lima, manifestó que tienen irregularidades. Se han identificado estructuras metálicas oxidadas, ausencia de pernos en estas estructuras metálicas, sobre todo en las estructuras del techo del patio de comidas, fallas en el sistema contra incendio, entre otros, ¿no? Por ejemplo, allá en el Real Plaza de Poruchuco, allá en Ate, en el distrito de Ate, en la ciudad de Lima, ¿no? Y esto, toda la tragedia que aconteció allá en Trujillo,
está pues haciendo despertar, por así decir, a las autoridades. ¿Y cómo no van a despertar si se ha causado bastante dolor a mucha gente? Le comentábamos hace un rato a nuestros amigos oyentes que un joven de 25 años perdió la vida y vio fallecer en su delante a su enamorada, ¿no? Y todo esto queda, pues, genera heridas profundas, no solamente en este caso, pues, en el joven, sino en los familiares, ¿no? Niños, padres, madres que han fallecido, en este caso, en este accidente de el mall de Trujillo, ¿no? Justamente ahí teníamos un audio que nos han compartido sobre ya ayer los familiares de este joven estuvieron en la puerta del Real Plaza y mucha gente comenzó a llevar flores, peluches y algunas otras cosas más para recordar esta tragedia y hacer un llamado a las autoridades para que las consecuencias de esta tragedia y sobre todo las personas que han quedado heridas no se queden en el desamparo y se llame la atención para que se cubra con, en este caso, las indemnizaciones correspondientes a todos los familiares. En la puerta justamente del Real Plaza de Trujillo estuvieron los familiares de este joven que lamentablemente perdió la pierna en este lamentable accidente. Así es, amigos, lamentable la información y bueno, ahí la Fiscalía también ha iniciado ya en este caso, amigos oyentes, lo que sería una investigación contra el gerente del Real Plaza de Trujillo. Por su parte, en este caso, la Municipalidad Provincial de Trujillo señaló que interpuso una denuncia penal contra los propietarios y administradores del establecimiento comercial, por lo cual el ministerio ha dado pues inicio a una investigación preliminar contra Luis Alonso Santa María Torres. Él es gerente y representante del centro comercial de Real Plaza de Trujillo y contra todos los que resulten responsables por el presunto homicidio culposo y lesiones culposas a raíz de la tragedia ocurrida en el dicho establecimiento centro comercial, ¿no? Entonces, en conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de la Libertad, en este caso nos referimos a Luis Gustavo Guillermo Bringas, dijo que han dispuesto varias diligencias como la toma de declaraciones de los implicados a fin de esclarecer las causas del siniestro. Bueno, ahí está la investigación y ojalá pues se dé una severa sanción a los responsables por este trágico accidente que sucedió allá en Trujillo. Tenemos declaraciones, César, de lo que ha suscitado pues de los testimonios, las personas que vivieron este momento. Bueno, por ahí un poco Chinchilico nos está jugando mal con los audios. Recuperando. ¿Cuál es el estado de salud? Sí, vamos a conversar rapidito, si nos permiten, con la prima de Josmar, quien actualmente continúa en el hospital Víctor Lazarte Echegaray, ¿verdad? Se sigue recuperando. ¿Cuál es el estado de salud de él? Actualmente, Josmar lo primero que nos indica es que se siente culpable, ¿no? Culpable porque estaba con Harumi en ese momento y no pudo salvarla, no pudo rescatarla. Lamentablemente él siente la culpa y sabemos que él no es responsable de lo que está pasando. Y bueno, sabemos que le han amputado la pierna derecha, ¿no? Él, al igual que Harumi, era un egresado de contabilidad con muchos proyectos de vida que lamentablemente va a ser más difícil. ¿Han podido ustedes conversar con él? ¿Qué les ha contado sobre cómo ocurrió este hecho? Sí, hemos conversado con él. Primero sintió o escuchó muchos ruidos, se estaban escondiendo debajo de la mesa y después ya sintieron que caía el techo y empezaron a correr. Entonces cuando empezaron a correr a él sí le cayó la estructura en la pierna derecha, el cual quedó casi de rodillas, ¿no? Y a Harumi se le cayó en parte de su cabeza y su brazo. Él ha visto cómo se desangraba, él también se sentía morir, se comunicaba con nosotros. Han pasado casi 6 horas para que lo saquen, lo rescaten de allí. Pero personas que nos daban información aquí solo nos decían o hasta llegaron a apagar las luces e indicarnos que ya no había nadie más, que ya no iban a rescatar. Nosotros teníamos la información de que él estaba allí, de que le iban a rescatar por personas que han estado adentro, por bomberos, etcétera, más no por ellos.
Ahora, ¿la empresa se ha acercado con ustedes, con la familia, con él directamente para indemnizar o para gestionar el tema de los gastos y todo lo que requiere su tratamiento, su recuperación? Le comentamos, por el momento solamente hemos recibido como un comunicado, una notificación nada más que nos ha llegado al domicilio dirigido a mi primo, a Josmer Rodríguez Cruz, en el cual indican que se van a hacer cargo de todos los gastos y han brindado un número, ¿no? No se han comunicado con las familias, con mis tíos, con mis primos, con ninguno, no se han hecho presentes, ¿no? A ver realmente la situación. ¿Cuál es el pedido puntual que ustedes tienen como familia? Nosotros que se aclare todo lo que pasó, que por favor se hagan cargo de todo lo sucedido, debido a que mi primo lamentablemente ya no va a ser igual, todo lo que le ha pasado, ha perdido su novia. Él dice, ya para qué me dejaron vivo, mejor yo he perdido todo, dice, ¿no? Lamentablemente no va a poder desarrollarse de la misma manera como todos estamos, pero nosotros pedimos justicia, que no quede impune, que no nos olvidemos, y a toda la gente que está viendo, a toda la población, nos ayuden a luchar con esto, porque todos hacemos uso quizás de un Real Plaza, de un mall, no estamos ajenos a que nos pueda pasar también una desgracia. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Diandra Ponce Cruz, soy la prima hermana de Josmer Rodríguez Cruz. Bien, Joana, compañeros, entonces ese es el pedido de la familia a esta hora en exteriores del centro comercial Real Plaza, en donde permanecen y, reitero, a donde siguen llegando algunas personas para poder dejar arreglos florales, globos y otros adornos más, como un homenaje para recordar a aquellas personas que lamentablemente han fallecido producto de este hecho lamentable aquí en el centro comercial Real Plaza en la ciudad de Trujillo. 7:29. Bueno, ahí teníamos la declaración de algunos familiares de los heridos y también de las personas fallecidas, ¿no? Lamentable lo que ha pasado pues en Trujillo. Esperamos que se den las investigaciones y los responsables, tanto en el sector privado como también debe haber responsables en el sector público que han autorizado el funcionamiento, que no han estado cumpliendo con su trabajo de verificar este mall, de ver de que todos estos negocios brinden las garantías, en este caso de las garantías de salud para los concurrentes. Entonces hay muchas responsabilidades. Esperemos que se llegue a fondo con investigación, se den resultados y todas las personas involucradas en este incidente sean sancionadas pues como debe ser. Bueno, y justamente la pareja, es una pareja, ¿no? Harumi y la persona pues fueron a celebrar su aniversario de 1 año de relación que llevaban como enamorados, pero sin embargo, en este caso, el colapso del techo del centro comercial se llevó la vida de Harumi y dejándole al joven, bueno, y ahí comentan amigos oyentes de que este joven pues era una persona que se dedicaba al deporte, le gustaba jugar fútbol y bueno, le tuvieron que amputar la pierna para poder rescatar con vida a este joven. Lamentable de lo que ha sucedido, amigos oyentes, allá en Trujillo. 7:30 a.m, estamos en el informativo Willaricui. Y bueno, el día jueves 27 de febrero, en el Instituto de Chalhuahuacho, se va a realizarse la clausura de las vacaciones útiles Las Bambas 2025, donde estarán participando en este caso los niños que pertenecen a este programa de vacaciones útiles Las Bambas y para poder llevar adelante la clausura de estas vacaciones, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, amigos oyentes, se ha podido lograr reforzar los conocimientos de los niños, se ha podido también realizar actividades deportivas para el desarrollo psicomotriz de los alumnos que están participando en el programa de vacaciones útiles Las Bambas 2025. Perfecto, como lo manifiesta Hernán, hay un trabajo bastante fuerte que está desarrollando el equipo de la asociación Las Bambas para llevar adelante estas vacaciones útiles para nuestros niños, ¿no? Y el 27 hay un cierre de un torneo que se está desarrollando entre las diferentes sedes de vacaciones útiles. Al respecto, y para que nos comente acerca de este programa de vacaciones útiles, estamos en línea telefónica con Mónica Valenza, representante de la Asociación Las Bambas, quien nos va, en este caso, dar alguna información sobre el tema de vacaciones útiles. Mónica, muy buenos días, bienvenida a Radio Surfui. Buenos días, César, un gusto poder saludar a través de este medio, bueno, a ustedes compañeros y también a toda la población que se conecta siempre para poder estar atentos a la radio.
y bueno, poder compartir también con ellos las actividades que tenemos programado como parte del programa de vacaciones útiles Las Bambas 2025. Este importante programa, bueno, está llegando a la parte final. En realidad, y ya este 28 terminamos con el desarrollo de las vacaciones útiles y queremos cerrar con una actividad bonita que es el Día del Logro. Este Día del Logro, bueno, es una actividad que está diseñada para reconocer los avances y los logros alcanzados por nuestros estudiantes que han participado en este programa durante las 6 semanas. El objetivo principal es que nosotros podamos evidenciar o que los niños puedan compartir todo el trabajo y podamos celebrar esos esfuerzos que ellos han ido realizando para poder fortalecer sus capacidades, sus competencias en relación, por ejemplo, a matemática y comunicación, pero también puedan dar a conocer estos talentos que ellos han ido fortaleciendo a través del deporte y también las artes. Y estos aspectos que hemos ido considerando dentro del programa, pues promueve parte de su formación integral, que eso es lo que más queremos a nivel de formación y educación con nuestros niños y niñas. Perfecto, Mónica. Un tema muy importante es el alcance que tuvo este programa de vacaciones útiles en la provincia de Cotabambas. Tenemos un estimado de cuántos niños han participado en todas las sedes, en un total. Sí, bueno, hemos trabajado en 21 sedes, hemos tenido una matrícula de 1.310 niños. En realidad hemos ido superando la meta para este año. Sin embargo, bueno, hemos ido atendiendo, los hemos atendido a todos, de hecho en los espacios que hemos ido generando también para que los chicos puedan asistir en comodidad y también en la atención con cada uno de sus maestros. El tema de, en este caso, la promoción de actividades tanto recreativas y académicas es importante para nuestros niños. ¿Se ha podido ver también la participación de los padres de familia en todo este proceso de las vacaciones útiles? ¿Cómo están nuestros padres de familia respecto a las vacaciones útiles? Sí, justo hemos ido trabajando de manera integrada con ellos, articulada en realidad, porque no sé, los actores importantes, si bien es cierto, nuestros niños, pero sin el acompañamiento de los papás, quizá no nos ayudaría a contribuir a una mejor formación integral. Los padres de familia se han involucrado en 2 momentos. En un primer momento, participando de las jornadas que se ha tenido con ellos en algunas de las sedes, jornadas con padres de familia, justamente para ir explicando el objetivo y los logros que se va teniendo. Y en un segundo momento, en las actividades propias del programa como encuentros deportivos. Y justo la semana pasada hemos tenido un campeonato intersede entre nuestros niños, quienes han ido participando tanto en niños y niñas en el fútbol. En el campeonato pues se ha evidenciado la participación de la familia en general, no solo de papá y la mamá, han estado los primos, han estado los tíos, quienes han ido acompañando, a hacerle barra al niño que participó en el deporte para poder animarlo, alentarlo, y ha sido una participación súper bonita de varios días de la semana pasada, para que los chicos puedan participar de ese campeonato y ser seleccionados justamente para poder demostrar estas actividades el día del logro. Y ha sido bastante acogedora y la participación fue bastante activa, y esto es un tema que nos motiva también como docentes, como asociación y como minera, porque sabemos que no solamente las vacaciones se trató de un espacio en el aula o en el patio de la institución educativa, sino ha integrado a la familia, lo cual eso es un elemento importante, lo valoramos, lo reconocemos mucho y sentimos que así debería ser en toda formación educativa. Eso nos fortalece, ¿no?
Sí, Mónica, bueno, ha sido una actividad deportiva donde pues ha permitido la integración de los niños, de los padres, en este caso en las canchas sintéticas, y bueno, ahí estuvieron los padres alentando a sus hijos, y los hijos fueron pues acompañados, ¿no? Con su papá, con su mamá y bueno, sus hermanos también que estaban ahí presentes, y estas actividades deportivas permiten a que los niños también se sientan más, digamos, acompañados, respaldados por sus padres, y que están en cada momento compartiendo experiencias junto con ellos. Bueno, esta actividad deportiva se llevó la anterior semana y ahora el día, nos comenta si es el 27 de febrero, se va a realizarse la gran final de este campeonato de futsal mujeres y varones. Sí, bueno, en realidad este 27 tenemos el Día del Logro. Este Día del Logro justamente va a tratar de 3 aspectos importantes. Uno, que se va a dar la exposición de los proyectos y los logros que se tuvo en comunicación y matemáticas. Un segundo aspecto va a ser una exhibición artística, una presentación de la expresión artística de los chicos a través de la danza, la música, la pintura, ¿no? Y un tercer aspecto, la exhibición deportiva. Justo en este momento deportivo es que los chicos van a tener una presentación deportiva, un campeonato final de todo, o un encuentro final de todo el campeonato que se vino trabajando la semana pasada. Entonces vamos a tener hecho a los niños y vamos a tener a las familias seguramente alentándolos, acompañándolos por todo lo que se ha visto y se ha vivido la semana pasada. Sabemos que van a estar también presentes este 27, que quiero aprovechar la oportunidad para invitar a toda la población a que puedan participar de este bonito evento. Va a estar, está organizado con mucho cariño, de hecho, para todos nuestros niños. Van a estar acompañando cada uno de sus profesores y queremos también que las familias estén presentes. Entonces, estamos este 27 en la cancha deportiva del Instituto y de Charboacho y a partir de las 9 de la mañana. Perfecto, Mónica. Mónica, ya para finalizar, ¿qué se viene después de las vacaciones útiles para el eje educativo de la Asociación Las Bambas? ¿Se vienen los PREF? ¿Qué novedades ya se van a implementar este año 2025? Sí, a nivel del eje seguimos trabajando en cumplimiento de compromisos, de iniciativas, de aportes importantes que hace Minera Las Bambas. Por ejemplo, en el caso de las atenciones de los PRE, también vamos a contar con promotores educativos en la zona oeste de nuestra comunidad. Vamos a atender a nuestras instituciones como el caso de Fuerabamba, Huancuire, que también el tema de dotación de materiales. Vamos a también trabajar el tema del buen inicio escolar, el tema de becas, por ejemplo. Vamos a dar continuidad para la atención a jóvenes de educación superior, el programa de alfabetización, capacitación docentes, atención con niños con necesidades educativas especiales y muchas otras actividades más que vamos a ir compartiendo seguramente a través de este espacio también, que siempre para nosotros Radio Sur muy agradecidos con ustedes, pues nos permite compartir todas las actividades que se van a ir desarrollando en el tiempo. Entonces hay muchas actividades para este 2025 que vamos a ir trabajando también de la mano con los directivos, los docentes de cada uno de las instituciones y también con los representantes de las comunidades. El gran e importante aporte que Minera Las Bambas hace para toda la comunidad. Muchas gracias. Te agradecemos, Mónica, por la información. Esperemos que se continúen con estas actividades y nuestros niños pues aprovechen al máximo todas las oportunidades en el eje educativo que se les está dando. No solo ellos, también nuestros adultos mayores que están participando pues en los programas de alfabetización. No sé si tienes algo más que agregar a la entrevista a Mónica. Gracias, César. Solo reiterarles la invitación para este 27 para que podamos compartir un momento agradable y también poder ayudar a que nuestros niños puedan también desenvolverse, para que puedan expresar sus talentos y puedan demostrar también a la población todo lo que ellos han ido logrando. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Mónica. Y bueno, amigos oyentes, ahí están todos invitados a participar de esta clausura de las vacaciones útiles. Día del Logro, el 27 de febrero, en el Instituto Superior Tecnológico Público de Chalhuahuacho, en la cancha sintética, ¿no? Entonces va a haber exposición de canto, de baile,
y también va a haber la gran final de estos campeonatos en este caso campeonatos futsal varones y mujeres. Y seguro va a ser un día muy alegre, un día muy festivo, donde los padres podrán ver el logro que han tenido sus hijos durante las vacaciones útiles Las Bambas 2024. Perfecto, muchas gracias, Mónica. Un abrazo muy grande, muy buenos días. Buenos días, gracias a usted. Hasta luego. Bueno, ahí está las vacaciones útiles 2025. Está, en este caso, encabezando las actividades la Asociación para el Desarrollo Las Bambas. Mónica Valenza es la coordinadora del eje educativo referente, pues, en este caso, a la Asociación de Desarrollo Las Bambas. En este caso, a nuestros amigos que están en la sintonía, la invitación para que puedan participar el próximo 27 de febrero en esta clausura de las vacaciones útiles, Día del Logro, allá en el Instituto de Chalhuahuacho. Usted está siendo informado a través de Willaricul. Bien, 7 de la mañana con 43 minutos, amigos oyentes, en este caso en el informativo Willaricui. Bueno, amigos oyentes, así es que todos están invitados a participar de esta gran clausura de las vacaciones útiles Las Bambas 2025, que se desarrollará en el Instituto Público Tecnológico de Chalhuahuacho, lo cual, amigos oyentes, están invitados todos los que son integrantes, los padres de familia, los hermanos, las mamás pueden estar presentes para poder expresar la alegría de los padres, en este caso la alegría también de los niños que estarán presentes en este Día del Logro. Seguramente va a haber una actividad muy importante donde demostrarán sus actividades, sus conocimientos aprendidos durante este programa Las Bambas, las vacaciones útiles Las Bambas 2025, ¿no? Entonces, actividades importantes que desarrollaron en sus respectivas instituciones educativas. Por ello, amigos oyentes, es muy importante acompañar también, pues, a los hijos para que ellos también se sienten seguros y también se sientan motivados de seguir adelante con estas vacaciones útiles Las Bambas 2025. 7 de la mañana con 44 minutos. Vámonos a conversar con nuestro querido amigo Fred Arredondo. Y es que en los carnavales es tradición que en todos los distritos de la provincia de Cotabambas, así como también en Grau, Chumbivilcas y también Antabamba, se desarrollen las competencias hípicas, las famosas carreras de caballos, ¿no? Y esto tiene un arraigo cultural, tiene un arraigo también en la tradición de la provincia de Cotabambas. Vamos a escuchar a Fred Arredondo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Fred, muy buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Buenos días, César, buenos días, Hernán, y a todos los que nos escuchan en estas horas de la mañana. Efectivamente, las carreras de caballos se remontan prácticamente a los primeros tiempos en que el hombre ha domesticado a estos animales. Y por ejemplo, en Europa, en Asia, las conquistas de los territorios se han hecho a caballo. Un noble animal que ha estado miles de años al servicio del hombre. Y eso, cuando llega a estos territorios con los españoles, los nativos hacen suyo también al caballo y le hacen canciones como el Surpuy, donde menciona y le canta al caballo una oda al caballo que le dice: solo en ti tengo esperanzas, caballito Zapanguaque, mi único hermano, ¿no? Y ¿por qué es esto? Porque cuando llegan los españoles, de alguna manera, los caballos, para las personas que no habían visto, suponía una gran impresión y facilita muchas veces la conquista. Y cuando se dan cuenta que era un animal más, lo hacen suyo y le cantan canciones, lo adornan, le hacen las tincanas y prácticamente se hace parte de la naturaleza del Ande. Y en este espacio
llegan los caballos a Cotabambas y estos caballos tienen una estirpe, un fenotipo propio, y del cual habla, por ejemplo, el general Miller sobre el caballo charihuahuachino, sobre el chiro charihuahuachino, el chiro de Tamobamba, de Pamputa, como, por ejemplo, hace 500 años facilita la conquista, pero después de 300 años facilita también la independencia, porque en esos 300 años este caballito se había vuelto, el caballo que llegó brillante y grande, se volvió un caballo más pequeño, lanudo, pero resistente, muy resistente a las condiciones climatológicas y sobre todo en la potencia, porque ya no recorrían llanos, sino quebradas profundas, que es parte del territorio de Apurímac. En este contexto se realizaban las carreras de caballos en un momento determinado, con los caballos que habían llegado, esos caballos que se han aclimatado y se han hecho acá en las condiciones climatológicas y de altura, ¿no? Y se hacían las carreras de caballos en las festividades, en Pascua, por ejemplo, y en otros espacios, pero todo ligado a la vida cultural y social del pueblo, como un homenaje a nuestros pueblos. Sin embargo, en los últimos tiempos, esos caballos lugareños, esos chiros, esos chiquis, han dado paso a los caballos costeños. Los caballos costeños, digamos, eran más para pasear, para lucirse en las fiestas. Pero estos caballos lugareños de carrera también dan paso a los caballos mejorados y empiezan a traer caballos importados, caballos de alzada. Es cuando usted va, digamos, a una carrera de caballos, hasta siete categorías de caballos para la competencia, lo cual se traduce en ciertas discusiones, ¿no? Sin embargo, estos caballos mejorados, que se han vuelto más grandes, más largos, con mayor potencia, también han dado paso a los caballos de hipódromo. Ya han empezado a traer caballos de hipódromo de 1000 metros, 1500 metros. Y ahora último he podido ver caballos árabes que son fácilmente reconocibles por su morfología, ¿no? Y por la forma como hacen su necesidad. Por ejemplo, los caballos árabes, cómo levantan su colita, es diferente. Sin embargo, lo que no ha cambiado mucho es a los jinetes. En un principio eran la gente, los aficionados, ¿no? Incluso se corría en un inicio pelo a pelo, le decían. ¿Qué significa pelo a pelo? Que, digamos, yo tengo un caballito y corro con un amigo que tiene su caballo. Si me gana, se lo lleva mi caballo. Y si yo le gano, también me lo llevo su caballo. Ese es el pelo a pelo, digamos. Y era por una afición. Sin embargo, cuando llega la bonanza económica y los municipios toman la batuta de organizar este tipo de eventos, cuando ya hay premios por medio, entonces se saca ventaja al peso y se ponen jinetes niños, estos que no tienen mucho peso y que el caballo se siente muy cómodo, ¿no? Esto, sin embargo, ha sido
en sentido inverso, digamos. El caballo, ese chiu, en las carreras se ha vuelto más grande, se ha vuelto caballo mejorado, caballo de hipódromo, caballo árabe. Sin embargo, el jinete cada vez más pequeñito, más niño, entonces ha sido en forma inversa. Sin embargo, también esto conlleva a un riesgo, a un peligro, y hemos visto, no solamente acá en nuestra provincia, en otras provincias, niños que han perdido la vida. Y esto nos llama a una reflexión, que tenemos que empezar a valorar la misma vida por encima del premio, por encima de la fama o de la satisfacción. La vida humana es la vida humana y mucho más la de un niño que tiene todo un futuro por delante. Por un lado esto, y por otro lado la tristeza de cómo se ha perdido o se está perdiendo, o prácticamente yo ya no veo esos caballos chidos lugareños. Se ha perdido la genética. Es más, he podido ser testigo porque mi familia, tengo familia, proviene también de Chumivilcas, de Colquemarca. Yo soy romero de Colquemarca y Arredondo de Equira, y sé cómo se mueve este tipo de afición, y he podido ver cómo los chumivilcanos han llevado a caballitos, estos tiros, hacia Chumivilcas, hacia Puno, y dándole el valor. Sin embargo, acá nos hemos deshecho y hemos permitido que prácticamente desaparezca la genética, el fenotipo y genotipo de estos nobles animales lugareños. Entonces, dos cosas: el haber permitido que se ponga en riesgo la vida de los niños. No solamente pierden la vida, muchos se caen, se fracturan, se dañan o se chicotean entre sí. Eso por ejemplo, hay que poner reglas. Ya es hora a los clubes hípicos, es hora de poner ya los puntos sobre las IES y de tratar este tema, porque así como en los hipódromos se utilizan mayores de edad, son jockeys que tienen, claro que no tienen mucho peso, pero si vamos a competir con la potencia de esos caballos, caballos mejorados de hipódromo o árabes, creo que también es necesario cuidar la vida de nuestros niños jockeys. Y por otro lado, la pena de haber perdido la genética de un caballo propio y que ha sido muy, muy inventado. El chiro chagobachino, el chiqui de estos lados, ha sido muy, muy famoso. Sobre todo esto nace en las batallas de independencia del Perú. He podido leer algunos escritos de algunos soldados que han participado y que han escrito en estas batallas de independencia, y decían: este caballo, es decir, este caballo lugareño, solo necesita agua y pasto y podría llegar tranquilamente hasta Canadá, ¿no? Entonces hemos perdido esa genética de estos caballitos y estamos poniendo en riesgo la vida de los niños. Que sea motivo de reflexión. Perfecto, Fred, muy buena la iniciativa. Yo comparto en este caso la reflexión de saber preservar, en este caso, la descendencia de estos caballitos que quizás todavía no se han perdido. Quizás todavía tenemos en algunos criadores de la provincia de Cotabambas, y hay que cuidar porque son caballos bastante hermosos, ¿no? Son únicos, que se han desarrollado en esta parte del país. Y respecto al otro tema de los jinetes para las competencias, y yo creo que es hora de que también las municipalidades y los clubes hípicos tomen este tema con bastante responsabilidad. El hacer partícipe a niños como jinetes
es como si usted le estaría dando pues un carro potente a un niño que quizás con su misma fuerza no va a poder contenerlo, ¿no? Porque son animales muy fuertes. Y de verdad podemos generar bastante daño al niño. Hay niños que ya se han fracturado en diferentes carreras de caballos, sea la pierna, sea el brazo. Otro niño que ha fallecido lamentablemente el año pasado aquí en el distrito de Chalhuahuacho. Y esto ya debería llamar a la reflexión tanto en este caso, a la municipalidad, a la Defensoría del Niño y del Adolescente, en este caso, a las DEMUNAS, ¿no? Y a las entidades que son responsables por velar por los derechos de los niños, ¿no? Porque no podemos permitir y seguir incentivando este tipo de carreras. Disculparán nuestros hermanos que tienen de repente por ahí su motivación de estas carreras y poner a niños, pero no, o sea, hay que preservar la vida humana y más aún de los niños. Es lo que tenemos que hacer como personas adultas, mi estimado Fred. Fred, te agradecemos por el tiempo que nos brindas aquí a Radio Surfui. Gracias, un abrazo a todos los que nos escuchan y que tengan un excelente día. Muy buenos días. Hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima oportunidad. Bueno, 7 de la mañana con 58 minutos, amigos oyentes. Ahí estuvo Fred Arredondo, ¿no? Dándole información acerca de la aparición de los caballitos y también de estas carreras hípicas donde se hace pues el uso de los pequeños, ¿no? Niños de 7, 8 años están ahí como jinetes, pero sin embargo pues sin medir de repente el peligro, la consecuencia que podría darse. Por ello, amigos oyentes, el llamado desde Radio Surfui para que todas las autoridades o los organizadores de estas carreras de caballo tengan en consideración el mensaje brindado aquí en cabina de la radio. Claro que sí, en realidad es responsabilidad de, en este caso, los organizadores, si es que le pasa algo a uno de los niños, ¿no? Y la responsabilidad debe caer en los organizadores por permitir que menores de edad estén en estas competencias al mando de un caballo de estos tamaños y de esta fuerza, ¿no? Entonces, si se suscita algún accidente, los organizadores deben correr con toda la responsabilidad, deben ser sancionados, ¿no? Porque estamos exponiendo al peligro a los menores de edad y eso está en la legislación peruana. Incluso los padres también deberían ser sancionados porque están haciendo una exposición al peligro a un menor de edad. O sea, ese es el delito, exposición al peligro a menores de edad, ¿no? Ahí se están cometiendo delitos. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Son netamente los organizadores de las carreras de caballos. Si la municipalidad está organizando, o sea, es una entidad pública que se supone tiene asesores legales y permite que niños estén montados en plena velocidad haciendo correr los caballos, entonces son responsables también pues de lo que pueda pasar si es que hay un accidente, ¿no? Entonces ahí también debe actuar la fiscalía, porque se está exponiendo al peligro al menor. Y el fin supremo de cualquier ley es proteger la vida y la salud de los niños, ¿no? Y también los responsables son los padres de familia, que permiten y dan la autorización para que estos niños participen y sean como jinetes de tremendos caballos, ¿no? Entonces, se están violando varias leyes con el pretexto de la tradición. No, pues no podemos permitir eso, ya no podemos continuar con eso, ¿no? Estamos exponiendo. Usted, padre de familia, a un niño, a su hijo de 7 años le va a poner a una tremenda bestia a correr. Si se cae y mal no quiere, el otro caballo lo golpea, la fractura que se va a producir, el daño que se le va a hacer al niño, ¿no? Entonces muchas veces son daños ya que se pueden quedar ya de manera permanente. Entonces estas cosas se tienen que regular en nuestras tradiciones, mi estimado Hernán. Así es, César, y bueno, es muy importante, amigos oyentes, también, de que en este caso todos los jinetes que participan, digamos, los mayores, también deberían de tener lo que sería, amigos oyentes, el tema de, en este caso, de los implementos de seguridad, ¿no? Porque hay personas mayores que también corren, pero sin embargo a veces
están desprotegidos, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado en estas actividades. Nos vamos de inmediato, muchas gracias Hernán, nos vamos de inmediato con nuestro colega David Guamaní, tiene información al instante a esta hora de la mañana. David, muy buenos días. Buenos días, César, buenos días, Hernán, Gonzalo, a todos los radioescuchas también de Radio Surpuy. En efecto, se vienen desarrollando diferentes actividades a nivel de nuestra provincia de Cotabambas. Los carnavales iniciaron con todo el éxito y asimismo también con diferentes actividades. El día de ayer, la sede principal del concurso de danzas, cachuas y lauta, Ifalajuijo, se ha desarrollado con éxito en la localidad de Huanacopampa. Tenemos ya las primicias para Radio Surpuy, los resultados de la sede de Huanacopampa. Tenemos los resultados en categoría danzas, tenemos César, en danzas tenemos como tercer lugar acreedor la comunidad de Teuña con 262 puntos. Segundo puesto con 263 puntos la comunidad de Chuicuni con 264, un primer lugar que primera vez se viene Caraihuacho como finalista para la siguiente categoría. Esos son en categoría danzas. Nos vamos al resultado final del concurso de Ifalajuijo, ¿no? Donde nuestros hermanos han participado, cantidad de participantes. Tercer puesto la comunidad de Cahuapirba con 259 puntos. Segundo puesto la comunidad de Chuicuni con 260 puntos. Primer puesto en Ifalajuijo es la comunidad de Casa. Es uno de los resultados de Casa y nos vamos rápidamente con el concurso o resultados finales de la Huita Tucay. Como tercer puesto la comunidad de Cahuapirba, segundo puesto la comunidad de Casa y primer puesto pues el originario Yanawara Teuña con 270 puntos. Estos son los resultados que tenemos de la comunidad de Huanacopampa, la sede principal de Parte Medio. Hoy nos trasladamos a la comunidad de Patabamba, otro concurso de danzas, cachuas y Laula Tucay el día de hoy en la comunidad de Patabamba, del distrito de Chalhuahuacho. Se vienen desarrollando así estas actividades y el día de ayer se ha desarrollado la inauguración del parque ecológico de la comunidad campesina de Fuerabamba, donde autoridades, el presidente Edison Vargas Ubemanga, el señor alcalde profesor Luis Iván Cruz Puma, se han apersonado a la inauguración de esta importante parque ecológico, una obra iniciada, una obra concluida. Estas son algunas informaciones que puedes brindarles para Radio Sur. Muchísimas gracias David por la información. Felicitaciones a nuestros hermanos ganadores en los diferentes concursos por los carnavales y también a la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. David, hasta cualquier momento, muy buenos días. Hasta cualquier momento. Buenos días. Bueno, David Guamaní, muchas gracias por la información desde el distrito de Chalhuahuacho, nuestro querido colega David Guamaní. Y saludar también a nuestros amigos que el día de ayer estuvieron participando en la inauguración de este parque ecológico en la comunidad de Fuerabamba. Un abrazo muy grande a nuestros hermanos de la comunidad de Fuerabamba y hay que cuidar este parquecito, hay que cuidar este sitio donde se refugia la naturaleza. Y Morañas, 8 de la mañana con 5 minutos, Beque Hernán. Así es amigos, 8 de la mañana con 5 minutos en el informativo Huillarico. Y bueno, para comunicarles que el día de hoy continúa el campeonato de fulbito y vóley. Esta vez, amigos oyentes, va a realizarse encuentros deportivos de las vacaciones útiles Las Bambas 2025 y nos envían aquí la información para que ustedes, si bueno, de repente están ahí con tiempo, están libres, puedan ir a disfrutar de estos encuentros deportivos de los niños. Categorías desde la sub-9 hasta sub-15. Por ello, el día de hoy la semifinal se juega a las 10 de la mañana entre Choqueca versus Chumille. Los programas estarán participando de este encuentro deportivo. A las 10:30 de la mañana, Pumamarca versus Carmen Alto. Es el siguiente partido, categoría sub-12. Y también, amigos, hay más encuentros deportivos. En cuanto a la final, bueno, Saxahuil que espera a su rival, que todavía no está presente. Y luego, Chuicuni también está esperando a otros de los semifinalistas para que puedan jugarse, amigos oyentes, ¿no? Entonces, en cuanto al fulbito femenino, a las 9 de la mañana arranca, amigos oyentes, categoría sub-9. Estará, en este caso, los estudiantes de Chijñahui versus el equipo de Saxahuilca.
a las 9 de la mañana, categoría sub 9. Categoría sub 12, 9:30 de la mañana, el equipo de Carmen Alto se mide ante Chichñahui. Ambos estarán buscando pues su pase a lo que será la final. Y esta final, amigos oyentes, recordemos que se jugará el día, en este caso jueves 27 de febrero en el Instituto de Chalhuahuacho. Y bueno, en el vóley, categoría sub-15, bueno, esto es un encuentro muy bonito, seguramente que se va a realizarse el día de hoy a las 9:30 de la mañana, Fuerabamba versus Chuicuni. Uno de ellos tendrá que salir para ser el finalista o la finalista para enfrentar al equipo de Choqueca, que se estará jugando próximamente el jueves 27 de febrero en el Instituto de Chalhuahuacho. Por ello, todos están invitados cordialmente a participar de las actividades de estas vacaciones útiles Las Bambas 2025. Una actividad que promete, pues, amigos oyentes, alegría, diversión y también ver los logros que tienen los niños que aprendieron durante los meses de enero y febrero. Así es que todos están invitados a participar de estas actividades de las vacaciones útiles Las Bambas 2025. Así es, muy bien. En todo caso, el 27 se hace el día del logro para ver los resultados de las vacaciones útiles 2025. No se olviden, Huayraicuna, Panaicuna, también las actividades por carnavales se están desarrollando en toda la provincia de Cotabambas, ¿no? El último fin de semana, la Municipalidad Provincial de Cotabambas organizó la carrera de caballos provincial allá en la pista hípica de Quentanipata. De la misma manera también pues se está desarrollando ya todo, va quedando listo para desarrollar la competencia de danzas Ticapayana 2025 en el estadio de Rairoca el próximo 8 de marzo. ¿No? Este va a ser la final provincial, Huayraicuna, Panaicuna. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 8 minutos. Vámonos de inmediato a conocer las primeras planas de los diarios de circulación nacional, regional y local, en la voz de nuestra querida compañera Lisbeth Saldívar. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 9 minutos, amigos oyentes. Ya estamos con nuestra compañera de labores Lisbeth Saldívar con toda la información que nos traen los diarios de circulación regional y nacional en sus portadas para el día de hoy, martes 25 de febrero de 2025. Lisbeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Hernán. Buenos días, César. Buenos días a todos nuestros amigos. En esta mañana, ya martes 25 de febrero 2025. Las lluvias continúan por donde estoy. Les comento que anoche ha sido bastante la lluvia, acompañado por ráfagas de vientos. Esta mañana está nublado, probablemente tengamos lluvia también, la presencia de lluvia en el día. ¿Qué tal? ¿Cómo están por ahí ustedes? Estamos aquí bien, con un cielo un poco nublado, pero como que promete despejarse y ser un día pues tranquilo y soleado. Ya quiere salir el gringo. Genial. Bueno, febrero está, yo creo que esta semana de algún modo está pronosticado, febrero loco se va a despedir con todo, ¿ah? Yo creo que sí, hay que estar preparados. 8 de la mañana con 10 minutos, queridos amigos, y voy a compartir con ustedes los principales diarios de circulación regional, y como de costumbre empezamos con los dos diarios de nuestra región. El diario El Pregón, diario de Apurímac, nos trae en su portada más emergencias por lluvias intensas. Y Huaycos, en Chinchero, enfrenta serias afectaciones. Ahí está la fotografía que efectivamente pues está cerrado alguna vía por allá por Chinchero. Los distritos de Rochach y Ocobamba de la provincia de Chincheros fueron golpeados por una serie de desastres naturales producto de las intensas lluvias registradas en estos últimos días. Las alertas se activaron inmediatamente en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Apurímac a fin de que se tomen las acciones y se evite consecuencias mayores.
Por otro lado, el diario El Pregón, la parte derecha superior nos trae en su portada, en la ciudad de Abancay, Construcción Civil recibió capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Importante, la seguridad sobre todo, queridos amigos, en el trabajo que nos toque hacer, la seguridad es importante. En Andahuaylas intervienen, PAP dice, por exhibir 14... pieles de animales silvestres en su local. Ellos estaban ahí felices mostrando pues las pieles de los animales, han sido decomisados. Parte superior de este diario dice, contra dengue se viene trabajando en Abancay. Inspectores de la Direza, Apurímac, intervienen más de 7.000 viviendas con labores de control vectorial del dengue en Abancay. Dejen de estar ahí agarrando agüita, que mi florero, que mi ruda me da suerte, mi ruda tiene que tener una semana y luego recién tengo que estar regando la puerta para tener toda la suerte. No, nada de esas cosas, cuidadito con el dengue. Chasqui, Apurímac para el mundo, gobernador de Apurímac asume presidencia de la Mancomunidad Regional de los Andes, ahí está. Durante la ceremonia llevada en Lima, el gobernador regional de Apurímac asumió oficialmente sus nuevas funciones, contando con el respaldo de sus homólogos de regiones como Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín y Cusco, quienes destacaron su liderazgo y visión, subrayando la importancia de su designación para el fortalecimiento de la cooperación interregional. ¿Qué les parece? Ahí está entonces tu gobernador, mi gobernador, nuestro gobernador, asumiendo ahora sí la presidencia de la Mancomunidad Regional de los Andes. Parte superior de este diario. Se adjudicaron 5 proyectos de obras por impuesto por 130 millones en el año 2024. Inspectores intervienen más de 7.000 viviendas con labores de control vectorial del dengue en Abancay. Información, confeccionistas de trajes del carnaval abanquino en el Olivo. Debe haber algún tipo de feria seguramente. 8:13 a.m, nos vamos con los otros diarios, vecinas regiones que también nos traen la información actualizada para hoy martes 25 de febrero. El diario El Cusco, desde hoy inspeccionarán centro comercial, galerías, comerciales, mercados y supermercados en Cusco. Ay, vida, ¿cuántos estarán a punto realmente de caerse? Sobre todo por el centro de Cusco, ¿no es cierto? Usted y yo alguna vez hemos pasado por los mercados centrales ahí, esos mercados, los techos están a punto de colapsar realmente. Bueno, seguramente en la semana vamos a saber ya los resultados. Lucha frontal, dice, contra la inseguridad en los locales. Ay, no, siempre tiene que haber muertes para hacer justamente estas inspecciones. Locales concurridos serán fiscalizados para comprobar calidad de construcciones y sistemas de seguridad en favor del público. Ayer se confirmó que el mercado San Pedro y Cascaparo funcionan sin licencia, ¿puede usted creer? Sin licencia. Mientras que en calle Pera, Nueva y Trinitarias, calle Nueva y Trinitarias, hay locales construidos informalmente. Usted entra a esos lugares a hacer compras, tiene acceso para ingresar, pero ya no sabe ni por dónde salir. De verdad es una... Ay, por no decir, mejor ahí me quedo. 8:14 a.m, festividad de la Mamacha del Carmen será patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ministerio de Cultura ayer en Paucartambo anunció que se inició el proceso para que festividad caracterizada por impresionantes muestras folclóricas que se desarrollan en julio sea pues reconocido por la UNESCO. Parte superior, reunión para tratar tema de gasoducto será este viernes en Quillabamba. Boluarte dice que no se permitirá mensajes de odio en las instituciones educativas. 10 de marzo se inicia semestre académico 2025-1 en la UNSAG. Hay que estar alistándonos estudiantes que por ahora están pues de vacaciones de la UNSAC. 8:15 a.m, nos vamos con el diario El Sol, que nos trae en su portada. Exigen licitación internacional inmediata sobre el Sanctuary Lodge. Gremios de Cusco cuestionan la inacción del gobierno regional
a menos de 100 días de la culminación del contrato con el operador actual del hotel ubicado en la puerta de la entrada hacia Machu Picchu. Mientras tanto, Cusco anunciará con ceremonia inca en la Plaza Mayor de Lima la fiesta del Inti Raymi. Policías hallan el cadáver de una mujer que se habría practicado un aborto a sí misma. Una pena realmente esta información. Parte superior alistan postulación de festividad de Virgen del Carmen a Patrimonio Mundial de la UNESCO, anunció ministro de Cultura en Paucartambo, donde articuló acciones para atender necesidades. Vamos con otros diarios y nos vamos hasta la vecina región de Arequipa. ¿Qué nos traen información desde Arequipa? ¿Qué está pasando por allá? Fiscalizaciones reflejan consideraciones que deben ser atendidas por empresas. MOL en la mira por seguridad, no les digo, después de los muertos en Trujillo, recién en todas las regiones se ponen pilas ahí, estaban ahí las autoridades en su silla jorcondo, ahora recién han abierto su ojo y recién se están poniendo ahí, según ellos, a inspeccionar. Ojalá que también hagan una buena inspección, llevan ahí su cuadro de checklist, lo llenan todo, está bien, y ya está, ni siquiera han inspeccionado. Eso es lo que pasó también en Trujillo. En Caima pidieron informe detallado sobre el techo de Real Plaza. En Paucarpata detectan filtraciones en una tienda de Porongoche, y en Cerro Colorado advierten riesgo por pista de cartismo. Y en Cusco, que mientras tanto, están poniendo sus baldes por todo lado, porque igual la filtración está cayendo, 8 de la mañana con 17 minutos, Chainan Kashan, Pachtat, voy a ir al mall, voy a irme a comer mi pollo a mi KFS, no sé qué cosa más, y después cuidadito, como en Trujillo nos pase, con mucho cuidado. 8 de la mañana con 18 minutos, nos vamos con los diarios de circulación nacional. El Comercio. Prevalece, dice, el optimismo pese al clima preelectoral. El MEF eleva a un 4% la proyección de crecimiento económico para este año. El ministro Salardi dice, basa esta nueva estimación en el avance de la inversión privada y el precio internacional de los metales. También en que aplicarán, dice, un shock desregulatorio para reducir la, dice, tramitología. Las prevenciones anteriores daban, dice, una expansión del PBI de un 3.1%. Expertos señalan que aún es muy prematuro para determinar una cifra y piden cautela para hacer un análisis con mayores datos. Mientras tanto, cierran mall de Puruchuco y Huancayo tras inspecciones municipales. Hay que revisar, De verdad, a veces estos malls no sabemos cómo están realmente funcionando. Boluarte respondió casi 50 preguntas, dice, por caso ligado a Caliwarma, que habrá respondido. Macron y Trump prometen trabajar juntos por la paz en Ucrania. Más información, 8 de la mañana con 19 minutos, el diario La República. Por orden o por delito de homicidio y lesiones, Fiscalía investiga a responsables del derrumbe del mall en Trujillo. Dice que las indagaciones comprenden al representante legal del centro comercial y a los que resulten responsables de la caída y de la falta de fiscalización del techo de patio de comidas, mientras que el gerente general de Real Plaza Intercorp, Misael Shimizu, no asume ninguna responsabilidad. Y César Acuña, mientras tanto, solo busca proteger a su aliado, el alcalde de la ciudad norteña. ¿Qué le parece? ¿Qué más nos trae este diario? La República. Parte superior, Petroperú, dice, pagaría 40% por compras de su propio crudo. Prófugo Vladimir Cerrón se burla de las víctimas de la tragedia. Dice que se entregará si detienen a Rodrigo Pastor. Chay Mikashan Kunampaj República. Gestión que nos trae en su portada. Mercado castiga a matriz de Real Plaza. Sus acciones caen 7%. Papel de
Retail dice bajó ayer 28.5 dólares, en la que dice la bolsa local en medio de ventas principalmente de pequeños inversionistas tras cierre del mall de Trujillo. Ayer fueron clausuradas las sedes de Huancayo y Puruchuco y parcialmente el de Piura. Mientras tanto, empresas prevén incremento salarial cercano al 6% para el presente año. Minera Raura planea, dice, invertir 82.1 millones de dólares para el área de relaves. Así está gestión para hoy. Otro diario, Perú 21, 8 de la mañana con 21 minutos. Perú 21 dice en su portada, Fiscalía e Indecopi abren investigación penal y proceso sancionador contra todos los que resulten responsables de la tragedia de Trujillo. Municipalidades no inspeccionaron en serio, no les digo, han ido a ver, vamos a hacer un checklist. Acá va, y está todo ok. Y así fue, ¿no? Cierran locales de Real Plaza en Huancayo y Ate. Por otro lado, 3.000 panaderos denuncian que son extorsionados y exigen reacción del ministro del Interior. ¿Qué pasa? Pues, ministro, están pidiendo ahí seguramente a nuestros queridos panaderos, les dicen, a ver, señor, tráigame 100, 200 panes, si quiere trabajar, ¿no es cierto? Así son estos extorsionadores. El Papa Francisco ordenó como cardenales a casi 80% de los que votarán en el próximo conclave. Por otro lado, el diario El Peruano para hoy nos trae en su portada, informa titular del MEF José Salardi, economía peruana crecerá 4% este año 2025. Actividad productiva nacional se verá favorecida por las mejores cotizaciones internacionales del cobre y el oro. El país será uno de los que lidere la expansión en la región y superará, dice, a Colombia, Chile, Brasil, México. Mientras tanto, presentan iniciativa contra la inseguridad y Ejecutivo plantea 10 años de cárcel para extranjeros que retornen tras expulsión. Pero esto de la cárcel, ahí también igual, ¿no? Tenemos que sostener en la cárcel pues su comida, su estadía. ¿Qué más hay? Información para hoy, queridos amigos, también en el correo, en su circulación nacional, no está en su portada. En riesgo, escuche bien, 5.500 casos fiscales. Ministerio Público advierte que si el Congreso modifica la ley de extinción por dominio o de dominio, miles de investigaciones, dice, quedarán archivadas por falta de sentencia firme. ¿Qué le parece? 5.500 casos fiscales en riesgo. Monaita, ahí está el Congreso. Llancamachancoa. Último adiós a víctimas de Real Plaza. Clientes, cientos, despidieron a los 6 fallecidos por el colapso del techo en el patio de comidas del concurrido centro comercial de Real Plaza en Trujillo. Chay mi casa Willarico y kunan punchap ñaturekuna no kawanja aceps Uyarikusunchis 9 de la mañana chambitan escape apachimuichis mensaje chaykichis tapas 974782420 tupakunanchis kama. Gracias, Lisbeth. Muy bien. Gracias por toda la información de los diarios de circulación regional y nacional. Hasta las 9 de la mañana nos volvemos a sintonizar. Hasta las 9 de la mañana. Muy bien. Hasta las 6 de la mañana me vacilo casi, dices. 8 de la mañana con 24 minutos, amigos oyentes. Estamos en el informativo Willarico y nos vamos de inmediato a lo que son los deportes para el día de hoy en la información de Williams Guamán, la Catedral del Deporte. Williams, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás, César? Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Willarico y por supuesto volviendo con el bloque deportivo. Muy bien, tenemos amplia información para el día de hoy, importantes encuentros por la Copa Libertadores y también el día jueves arranca la Liga 1 del fútbol peruano y también ya se viene próximamente las eliminatorias al Mundial 2026. Toda la información lo tenemos aquí con Williams Guamán. Vamos con la información deportiva, gracias Hernán. Efectivamente, hoy el Alianza Lima enfrentará al Boca Junior en la Bombonera, un partidazo que se viene por la Copa Libertadores de América, considerando que en el partido de ida el Alianza Lima pudo vencer por la mínima diferencia a el cuadro del Boca Junior, un equipo que sinceramente es el mejor de Sudamérica, ¿no? Uno de los mejores.
por todo lo que significa en Argentina. El partido se va a desarrollar hoy a las 7:30 de la noche, atentos para poder apreciar este encuentro. Y bueno, el Alianza Lima va con la finalidad y el objetivo de dar el batacazo final. Alianza Lima jugará con un uniforme alterno, van a utilizar el uniforme blanco, ¿no? Y el portero estará de naranja para poder enfrentar este encuentro. Hoy entonces a partir de las 7:30 de la noche, el Alianza Lima enfrenta al Boca Junior en la fase 2 de la Copa Libertadores. ¿Me ibas a dar tu score, no? Bueno, no. Partido. No. ¿Crees que la Alianza Lima pueda vencer en la Bombonera al Boca Junior? Mi confianza en Alianza Lima, bueno, yo le he hecho un 35%, hasta el 35 a 40 máximo. O sea, 70 no va. No, 70 no. Bueno, las apuestas corren. Lo cierto es que el Alianza Lima está llegando bien, le va bien también el torneo local, ha hecho buen planteamiento. Lo cierto es que Gorosito, que es el técnico de la Alianza Lima, tiene experiencia en este tipo de encuentros, ¿no? Y algunos jugadores de la Alianza también, el caso de Zambrano, ¿no? Que ya sabe jugar, Vizcarra, que es el portero boliviano que también ha jugado torneos de este tipo, como es la Copa Libertadores. De la misma forma también entre jugadores importantes de renombre, experimentados, está pues ahí Paolo Guerrero, que está considerado en el 11. La Bandeira también volvería al equipo blanquiazul. Castillo. ¿No? Castillo, que también está jugando muy bien. Entre otros jugadores que seguramente tendrán la oportunidad y la posibilidad de mantener, digamos, el 1-0 o de repente por ahí sacar una ventaja que sería importante para el fútbol nacional. Hablando del fútbol nacional, ayer habló y declaró Óscar Ibáñez, nuevo técnico de la selección peruana. Habló sobre las posibilidades de la selección todavía para poder seguir con vida en las clasificatorias rumbo al próximo Mundial. Óscar Ibáñez habló con RPP, dijo que también ha conversado con jugadores de renombre como André Carrillo y Paolo Guerrero, ¿no? Paolo Guerrero. Pese a que Paolo ya había indicado de que no va más en temas de selección, iba a jugar en el Alianza este año más, posiblemente ya sea su retiro, pero parece que el entrenador todavía va a insistir en que Paolo esté alternando en la selección peruana. No sé si alternando, ¿ah? Bueno, de repente para el recambio puede ser, ¿no? O recambio de repente para acompañar, ¿no? Porque es un jugador que, claro, es histórico, ¿no? Tiene mucha experiencia y se necesita también de la recomendación, de la conversación en la interna con los jugadores. De repente va por ahí el trabajo que quiere hacer con uno de los más experimentados, ¿no? 41 años, hablamos de Paolo Guerrero. Ojo que nuestra selección peruana este próximo 20 de marzo va a enfrentar a Bolivia en un partido que también se viene por las clasificatorias. Luego estaremos visitando a Venezuela. Duros los partidos, manejables dicen muchos, pero con nuevo técnico todas las posibilidades van a foja cero, ¿no? No es que tengamos continuidad, aunque Óscar Ibáñez, ¿te acuerdas, Hernán y amigos oyentes? Estuvo pues en el comando técnico del exitoso Ricardo Gareca. Claro, estuvo como preparador de arqueros, ¿no? Y bueno, ahí seguramente habrá podido acoger bastante técnica del Tigre Gareca, ¿no? Entonces, sí, ojalá que le vaya muy bien pues a Óscar Ibáñez. Bueno, tiene todo el ánimo de llevar adelante a la selección peruana. Quedan 6 fechas todavía para finalizar las eliminatorias al 2026. 18 puntos que se tiene que disputar. Bueno, por ahí las cosas un poquito complicado, ¿no? Complicadísimo, cómo está jugando la selección, aunque algunos jugadores del ámbito internacional están llegando bien, como es el caso de André Carrillo, Renato Tapia, que también está jugando, igual Sergio Peña, ¿no? Aunque va a haber una baja importante con Alexander Callens, que no está con un problema cardíaco hasta el mes de marzo, posiblemente más. En fin, vamos a ver, tendrá que apelar pues a los jugadores del torneo local, que también están jugando muy bien. Vamos con más información. Bueno, tenemos entre manos ya la programación de la fecha 4 ya de la Liga 1 de nuestro país. Todo empieza este jueves 27 de febrero, cuando a la 1 de la tarde los Chancas enfrenten o reciban al Cienciano del Cusco. Hubo una queja de Cristian Cueva para viajar hasta Andahuaylas y enfrentar a los Chancas, ¿no? Un partido muy difícil, porque no hay vuelo charter. No, dijo en bus. En bus. Bueno, es por salvaguardar la vida de los jugadores también. Un poco lejitos, ¿no? Sí. Yo he viajado a Andahuaylas, son desde Cusco aproximadamente 7 horas, casi 8 horas de viaje. 8 horas. Y en bus debe ser bastante difícil, ¿no? Bueno, ellos tendrían que viajar 2-3 días antes, ¿no? Para poder, digamos, estar más cómodo y poder también descansar, porque llegar de un viaje y luego entrar a la cancha es bien cansado. Y sobre todo en bus.
Sí. ¿no? Va a ser muy complicado. Pero entonces este partido es a la 1 de la tarde en Andahuaylas este jueves, ¿no? Chanca se enfrenta al Cienciano a las 3:30 también. Ese mismo día ADT Tarma enfrentará al Sport Boys del Callao. El viernes 28 continúa la programación. A las 3 de la tarde enfrenta el Deportivo Garcilaso al Atlético Grau, esto en Cusco. Bien por el Depor, que ha empezado con pie derecho. Nadie lo tenía previsto, pensado de que el Deportivo iba a arrancar bien, pero bueno, está bien para este cuadro cusqueño histórico también, que el último fin de semana ganó precisamente el clásico del fútbol cusqueño, ¿no? Lleno total, en las graderías del Garcilaso estuvimos presentes. Sí, interesante el partido. Bueno, ha sido un partido de ida y vuelta, cualquiera de los dos equipos pudiese haber ganado, pero sin embargo ahí pues más definición tuvo el Deportivo Garcilaso y se levantó con los 3 puntos en el Estadio Único Garcilaso de la Vega por 3-2 ante el Papá de América. Pedacito de cielo estuvo con el buen juego. Bueno, le ayudó también un poco el trabajo que han desarrollado con anticipación. Hay jugadores ahí como Erustes que está marcando la diferencia y en fin, vamos a ver qué es lo que pasa, porque este campeonato es largo, ¿no? No se empieza bien y se acaba mal, sino es importante mantener estos resultados. Atención, más partidos. El sábado 1 de marzo el Cusco FC va a enfrentar al UTC de Cajamarca a la 1 de la tarde. Recordemos que ayer el Cusco FC venció por 2-1. 3-2. No. 3-2? No, 2-1. Sí, 2-1. 2-1 fue el score final allá en Juliaca ante el Binacional. Buen partido, el del Cusco FC tenía que sacarse la espina porque recordemos que perdió ante la Alianza, perdió ante el Melgar de local y ahora tenía que marcar la diferencia y lo hizo así. El Cusco FC, que también tiene buen equipo, va a enfrentar la Sudamericana próximamente. Va a enfrentar entonces el Cusco FC al UTC de Cajamarca, ¿no? Al Grau. Claro, al Atlético Grau. Por la Sudamericana. 1 de la tarde, mientras tanto el UTC, no, claro, por la Sudamericana, pero el partido de la programación del sábado 1, el Cusco enfrenta al UTC, la Alianza Atlético enfrentará al Binacional. A las 8 de la noche, el sábado 1 de marzo, Sporting Cristal enfrenta al Alianza Lima. Buen partido, el clásico moderno, le llamaban antes, ahora es un clásico en Lima, ¿no? Sin duda, entre el Sporting Cristal y la Alianza a las 8 de la noche. Vaya ritmo, vaya seguidilla de partidos que le viene a la Alianza Lima, ¿no? Jugar con el Boca Junior y jugar con el Sporting Cristal el sábado va a estar muy complicado, ¿no? La situación de la Alianza. El domingo 2 de marzo continúa la programación. En la tarde, Ayacucho FC ante el Sport Huancayo. Juan Pablo II enfrentará al Melgar de Arequipa de local y a las 6 de la tarde el Universitario enfrentará a la Alianza Universidad. Va a descansar Comerciantes Unidos en la programación precisamente de la Liga 1 en la fecha número 4. Descansa entonces. Y bueno, se juega la fecha número 4 y por ahí los equipos que participarán en los torneos internacionales, tanto de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, la tienen difícil, van a tener muy seguidos los partidos, porque normalmente a la semana, creo, William, se juegan dos fechas, ¿no? 2 fechas. 2 fechas, y es bien complicado. Prácticamente 2 fechas, porque si tú juegas el fin de semana del sábado o el domingo, juegas a mitad de semana, estás con un torneo internacional, y el fin de semana otra vez, o sea, entre el sábado. Prácticamente en una semana juegas hasta casi 3 partidos. 3 partidos, sí. Va a estar bien cansado, ¿no? Para los jugadores. Bueno, ahí está, pues hay que prepararse bien, el ritmo tiene que estar a la altura, es por eso que los equipos que afrontan torneos internacionales tienen que tener prácticamente en su plantel 2 equipos, para jugar el torneo local y otro para el torneo internacional. Punto final al bloque deportivo, amigos. Estamos cerrando también el informativo Huillarico y no se olviden, hoy 7:30 de la noche, los que son hinchas de la Alianza pueden apreciar este encuentro cuando este equipo tradicional del Perú y Alianza Lima rivalice ante el Boca Junior en la Bombonera. Gracias, amigo, por vuestra audiencia y nosotros volvemos el día de mañana con toda la información en el informativo Huillarico de 6:30 de la mañana a 8:30 de la mañana. Bueno, nos dieron 4 minutos de tiempo extra y nos retiramos de esta manera de cabina. Que tengan un buen día hasta el día de mañana. Estuvieron para el día de hoy William Guamán, estuvo en Bloque Deportivo, César Loaiza, Hernán Zuica y Lisbeth Saldívar. Hasta el día de mañana. Tupananchis Camán. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.